En Navidad le dijeron vete en camión, y nadie la buscó en 4 días. Desafiaría a la ciudad con pura lógica. ¿Logrará su tío descifrar el mapa antes que el frío? La Navidad en la casa de la abuela Elena nunca había sido sobre la paz o la buena voluntad. Era una puesta en escena de apariencias, un ruidoso festival de egos donde los adultos se emborrachaban con sidra barata mientras competían por demostrar quién tenía el mejor auto, el mejor empleo o los hijos más talentosos. Yo siempre fui el cabo suelto de la familia, el tío fotógrafo que prefería observar desde las esquinas. Por eso mismo, mi mirada siempre terminaba en Sofía. Mi sobrina de 9 años era un alma vieja atrapada en un cuerpo menudo, silenciosa, hiperobservadora y con una inteligencia lógico-matemática que asustaba a sus propios padres. Mientras los demás niños corrían destruyendo los regalos de plástico, Sofía desarmaba un viejo reloj de cuerda en la mesa de la cocina, memorizando el orden de cada engranaje. Aquel 24 de diciembre, la tensión familiar alcanzó su punto de ebullición. Mis hermanos discutían a gritos en la sala por una herencia de terrenos que ni siquiera existía, y mi cuñada Natalia, una mujer cuya paciencia se evaporaba con el primer brindis, buscaba un chivo expiatorio para descargar su histeria. Sofía, que solo quería un poco de silencio para terminar de armar su mecanismo, cometió el error de pedir que bajaran la voz. La respuesta de Natalia no fue un regaño común, fue un veneno escupido con la frialdad de quien no quiere cargar con una responsabilidad. Si tanto te molesta el ruido, lárgate. Es más, tu padre y yo no tenemos espacio en el auto para llevarte de regreso a la ciudad mañana. Agarra tus cosas, camina 3 calles, vete en camión y no vuelvas a amargarnos la cena, le espetó, arrojándole un billete arrugado a la mesa antes de darse la vuelta para servirle más alcohol a los invitados. Nadie defendió a Sofía. Nadie la miró. En esa casa, las palabras cruces se camuflaban entre las risas de la música navideña. Yo estaba en el patio trasero intentando reparar la planta de luz que parpadeaba, ajeno al sutil drama que acababa de sellar el destino de mi sobrina. Cuando regresé a la cocina, el reloj de cuerda estaba terminado sobre la mesa, latiendo con un tic-tac perfecto y metálico. Pero Sofía ya no estaba. Lo verdaderamente terrorífico de esta historia no comenzó cuando ella cruzó la puerta de la calle bajo la llovizna helada de la medianoche, comenzó con el silencio cómplice que duró 96 horas. Debido al caos de la mañana siguiente, cada facción de la familia asumió una mentira conveniente. Natalia pensó que Sofía se había dormido en la camioneta de su hermano mayor, su padre asumió que se había quedado a dormir en la casa de la abuela, y yo, que tuve que salir de madrugada hacia la capital por una urgencia de trabajo, asumí que regresaría con sus padres como siempre. El día 25 se convirtió en el 26, y el 26 en el 27. 4 días completos en los que el nombre de una niña de 9 años no fue pronunciado ni una sola vez en el grupo de chat familiar. 4 días donde el vacío de su ausencia fue rellenado por el egoísmo y la resaca de los adultos. Fue el 28 de diciembre por la tarde cuando la burbuja estalló. Regresé a la ciudad y pasé por el apartamento de mi hermano para devolverle unas herramientas. Al entrar, vi a Natalia viendo la televisión mientras se pintaba las uñas. ¿Y Sofía?, pregunté, mirando el cuarto de la niña con la puerta entreabierta y las luces apagadas. Debe estar en la cocina, o tal vez se quedó con tu madre en el pueblo, respondió ella sin mirarme, soplando sobre sus dedos húmedos. El frío que me recorrió la espina dorsal en ese segundo congeló mis pensamientos. Llamé a mi madre de inmediato. Su voz sonaba tranquila al otro lado de la línea. No, hijo, Sofía se fue con ellos el día 25 por la mañana. Miré a Natalia, cuyos ojos finalmente se abrieron con un destello de pura realización y horror. La mentira se había desmoronado, revelando el abismo. Mi sobrina llevaba 96 horas perdida en la zona metropolitana más peligrosa del estado, una red de terminales de autobuses, callejones industriales y climas hostiles donde un adulto promedio no sobreviviría una noche sin dinero. La histeria en la sala se desató, pero yo no me quedé a escuchar los gritos de culpa de mis hermanos. Corrí hacia mi auto, encendí el motor y saqué mi teléfono. Sabía que la policía tardaría horas en iniciar un protocolo de búsqueda para una negligencia de este calibre. Si Sofía seguía viva, su única esperanza era que yo descifrara el rastro que una mente tan meticulosa como la suya inevitablemente habría dejado en el camino. Conduje de regreso al pueblo a toda velocidad a través de la niebla nocturna, deteniéndome exactamente en la parada de autobuses que Natalia le había indicado. Al bajar del auto, bajo la luz mortecina de una farola parpadeante, encontré la primera pista, un pequeño engranaje de cobre del reloj de cuerda, colocado con precisión milimétrica sobre el asiento de concreto de la estación. Sofía no se había ido asustada. Había iniciado un juego de ajedrez contra la ciudad, y el primer movimiento apuntaba directamente hacia la ruta de camiones más peligrosa del sector norte.
El engranaje de cobre brillaba bajo la llovizna helada como la pieza de un tesoro maldito. Lo tomé entre mis dedos, sintiendo el metal frío, y supe de inmediato que Sofía me estaba hablando de la única forma en que se sentía segura, a través de la lógica pura. Ella sabía que en esa familia de ciegos emocionales, yo era el único que prestaba atención a los detalles. No había tirado esa pieza por accidente, la había colocado sobre el concreto para indicarme que efectivamente había abordado el camión de la Ruta 66, la infame línea nocturna que cruzaba la periferia industrial hasta la terminal central de la ciudad. Subí a mi auto, con el motor rugiendo contra el viento de la madrugada, y conduje siguiendo el trayecto de esa línea de autobuses. La carretera estaba desierta, flanqueada por bodegas abandonadas y postes de luz cuyas lámparas de sodio proyectaban sombras alargadas sobre el asfalto mojado. Mientras conducía, mi mente intentaba reconstruir las primeras horas de su odisea el 24 de diciembre. Una niña de 9 años, sola, con un billete arrugado, viajando en un transporte público repleto de desconocidos en plena víspera de Navidad. Llegué a la Terminal Norte, un coloso de concreto y lámina donde el olor a diésel quemado y a comida rancia se concentraba bajo el techo curvo. Era el centro de operaciones de las rutas periféricas. Aparqué el coche de golpe y me adentré en el andén principal, mostrando la fotografía de Sofía en mi teléfono a cada chofer, maletero y vendedor ambulante que se cruzaba en mi camino. La mayoría me miraba con la indiferencia apática de quien ve pasar miles de rostros descoloridos al día. No, amigo, en Navidad viaja demasiada gente, a esa hora yo ya estaba cenando, eran las respuestas constantes que me hundían más en la desesperación. 4 días de ventaja. En el mundo de los desaparecidos, 4 días es una eternidad en la que el rastro se enfría hasta volverse invisible. Fue un viejo limpiador de parabrisas, que se resguardaba del frío en la esquina del andén 4, quien detuvo mi descenso al pánico. Al ver la foto de la niña con su abrigo rojo y su mirada fija, sus ojos cansados se iluminaron levemente. La niña del reloj, dijo con voz rasposa, escupiendo un hilo de humo de su cigarro. Sí, me acuerdo de ella. Llegó aquí en el último camión de la medianoche del 24. Me llamó la atención porque no lloraba, ni se veía asustada como los niños perdidos. Se sentó en esa banca de allá y se pasó 2 horas reacomodando las piezas de un aparato mecánico. Luego, un chofer de la ruta intermunicipal le dijo que la terminal iba a cerrar por el festivo. ¿A dónde fue?, le pregunté, agarrándolo por los hombros con una intensidad que lo hizo retroceder. ¿Vio con quién se fue o qué camión tomó? Se fue sola, respondió el hombre, señalando hacia el andén de las rutas de larga distancia. Le preguntó al chofer cuál era el camión que viajaba más lejos por la menor cantidad de dinero. El tipo, medio en broma, le dijo que la ruta del sur cruzaba todo el valle por solo 10 pesos. La vi subirse al camión de las 2 de la mañana. El chofer de ese turno es el Negro Mendoza. Su ruta termina en el viejo depósito de chatarra del sector 9. El sector 9 era el cinturón de miseria y talleres mecánicos de la zona sur, un laberinto de callejones sin pavimentar donde las leyes de la ciudad no entraban. Sofía estaba usando el billete de su madre no para regresar a casa, sino para alejarse lo más posible de la geografía de su rechazo. Estaba calculando su supervivencia en base al costo por kilómetro. Conduje hacia el sur cruzando la ciudad, mientras el amanecer del 29 de diciembre comenzaba a teñir el cielo de un gris plomizo. Al llegar al depósito de chatarra del sector 9, un cementerio de autobuses oxidados y carrocerías desmanteladas, el corazón me dio un vuelco. El lugar estaba cerrado, custodiado únicamente por el sordo ladrido de un par de perros guardianes detrás de la reja de alambre de espino. Caminé por el perímetro, apuntando con la linterna de mi teléfono hacia el interior de los vehículos desahuciados. El frío de la mañana calaba hasta los huesos. Fue en la ventana trasera de un camión escolar abandonado, semioculto detrás de una pila de neumáticos viejos, donde vi el destello. Pegado en el cristal, por el lado de adentro, había un pequeño papel blanco doblado con un patrón de papiroflexia perfecto. Un barco de papel. Grité su nombre al aire helado, pero la única respuesta fue el silbido del viento entre las láminas retorcidas. Me acerqué a la estructura del camión, forzando la puerta de emergencia trasera que se dio con un quejido de metal oxidado. Al entrar al compartimento, el olor a polvo y tapicería vieja me recibió, pero lo que encontré en el último asiento me confirmó que mi sobrina no solo seguía viva, sino que había convertido ese cascarón de hierro en su base de operaciones contra la indiferencia del mundo. El interior del autobús escolar abandonado estaba helado, pero extrañamente ordenado. En el último asiento, donde la tapicería rota dejaba al descubierto los resortes de metal, Sofía había construido un refugio. No era el escondite caótico de un niño asustado, era el campamento de un estratega. Había una manta térmica vieja,
seguramente rescatada del compartimento de emergencias del vehículo, 3 latas de atún vacías abiertas limpiamente con lo que parecía ser el borde afilado de una lámina, y una pequeña libreta cuadriculada que yo mismo le había regalado el año pasado. Tomé la libreta con manos temblorosas. Al abrirla, mis ojos se llenaron de lágrimas de pura admiración y espanto. Sofía había trazado un mapa perfecto de las rutas de camiones del sector 9, con horarios, frecuencias de paso de las patrullas de policía y los nombres de los choferes que cubrían el turno nocturno. Al final de la página, una anotación con su caligrafía firme y redonda decía: Día 3. El agua se terminó. El hombre del abrigo gris descubrió dónde duermo. Hora de cambiar de cuadrante. Un ruido de pasos rompiendo el cristal templado en el suelo exterior me hizo soltar la libreta de golpe. Apagué la linterna de mi teléfono por puro instinto y me agaché detrás del respaldo del asiento, conteniendo la respiración mientras el camión se mecía levemente bajo un peso ajeno. Sé que estás aquí, cosita. Una voz áspera, pastosa por el alcohol y el frío, resonó desde la parte delantera del camión. Ayer me quitaste las monedas de la consola del taller. Devuélvemelas y te dejaré quedarte otra noche. Si no, tendré que llamar a los hombres de la chatarra. Asomé la mirada milimétricamente por encima del borde del asiento. Silueteado contra la luz grisácea del amanecer que entraba por el parabrisas roto, se encontraba un hombre alto, de hombros caídos, que vestía un abrigo largo y mugriento. En su mano derecha sostenía una enorme barra de metal que arrastraba por el pasillo central, produciendo un chirrido agudo que hizo que los perros guardianes del depósito comenzaran a ladrar furiosamente en la distancia. El hombre del abrigo gris. Sofía ya no estaba en el camión, pero este sujeto estaba buscando a una niña indefensa de 9 años en un territorio sin ley. La rabia, un fuego negro que nunca antes había sentido en mi vida, sustituyó al pánico. Me puse de pie de golpe, saliendo de la penumbra del fondo del autobús. Ella no está aquí. Rugí, apuntando con la linterna directamente a sus ojos para cegarlo momentáneamente. El hombre retrocedió un paso, sorprendido por la presencia de un adulto en el escondite. Parpadeó con furia, levantando la barra de metal con intenciones claramente hostiles. ¿Quién eres tú? Este es mi sector, amigo. Si buscas a la mocosa, llegas tarde. Se fue hace 3 horas en el camión de la basura que cubre el mercado de abastos, escupió el vagabundo, midiendo la distancia para lanzar un golpe. No tenía tiempo para una pelea callejera en un cementerio de chatarra. Saqué mi cartera y arrojé un billete de alta denominación hacia el pasillo. El hombre, movido por la codicia, bajó el arma y se abalanzó sobre el papel en el suelo. Aproveché ese segundo para pasar a su lado a toda velocidad, saltando por la puerta de emergencia trasera y corriendo hacia mi auto mientras el frío del amanecer me calaba los pulmones. El mercado de abastos de la ciudad. El sector 9 colindaba con ese monstruo de concreto de 20 hectáreas, un laberinto donde miles de camiones de carga entraban y salían cada hora distribuyendo mercancía a todo el estado. Un lugar perfecto para que alguien que no quiere ser encontrado se desvanezca en la multitud, pero también el entorno más peligroso para una niña sola, un territorio dominado por mafias de transportistas y cargadores. Encendí el motor y arranqué el auto, haciendo derrapar las llantas sobre el fango helado del depósito. Mientras conducía hacia el mercado, miré el reloj de mi muñeca. Eran las 7 de la mañana del 29 de diciembre. El tiempo se agotaba y la temperatura estaba bajando rápidamente, anunciando una tormenta de aguanieve que paralizaría la ciudad. Al llegar a las inmensas naves industriales del mercado, el panorama era abrumador. Cientos de camiones de gran tonelaje rugían, bloqueando las avenidas principales entre montañas de cajas de madera y desechos orgánicos. Sofía estaba allí dentro, moviéndose como un fantasma entre las ruedas gigantescas de los vehículos de carga. Detuve el coche cerca de la nave C y bajé con la fotografía en la mano, consciente de que si no encontraba su rastro los próximos minutos, la tormenta sepultaría sus huellas bajo una capa de hielo insoportable. Fue en la entrada de la zona de cámaras frigoríficas donde vi el siguiente indicio, un detalle que me congeló la sangre más que el clima exterior, la cinta roja de su abrigo navideño, atada firmemente a la manija exterior de una inmensa puerta de congelación que acababa de ser sellada desde afuera. La cinta roja de su abrigo navideño ondeaba con el viento helado, atrapada en la pesada manija de acero cromado de la cámara frigorífica número 12. El letrero digital sobre la puerta marcaba una temperatura interna de 18 grados centígrados bajo cero. Un escalofrío de puro pánico me paralizó las manos. Si Sofía estaba allí dentro, su tiempo de supervivencia se medía en minutos, no en horas. Sus pulmones de 9 años no soportarían ese aire congelado. Aferré la manija con todas mis fuerzas, tirando hacia arriba con un rugido de desesperación.
El mecanismo hidráulico emitió un quejido neumático y la monumental puerta aislante se deslizó pesadamente hacia un lado, liberando una densa bocanada de vapor blanco y gélido que me golpeó el rostro, nublándome la vista. «¡Sofía!», grité hacia el interior de la bóveda, donde cientos de cajas de carne congelada se apilaban hasta el techo como bloques de un laberinto polar. Entré corriendo, barriendo los pasillos de hielo con la linterna de mi teléfono. Mis pasos resonaban secos contra el suelo cubierto de escarcha. Llegué al fondo de la cámara, esperando encontrar lo peor, pero lo que encontré fue una nueva lección de astucia por parte de mi sobrina. Sola en la esquina trasera, junto al motor del evaporador, no estaba Sofía, estaba su abrigo rojo, colocado meticulosamente alrededor de una gran caja de cartón para aislarla del suelo, y dentro de la caja, encendido y parpadeando con una luz azul, se encontraba el teléfono celular de su madre, Natalia. El aparato estaba conectado a una batería portátil que Sofía había tomado del autobús escolar. En la pantalla, un bloc de notas digital mostraba un mensaje escrito con letras enormes. El abrigo ya no me calienta porque está húmedo. Si te quedas con la ropa mojada en el frío, mueres. Dejo el teléfono aquí porque el GPS de papá puede rastrearlo y los hombres del mercado no deben saber que tengo un mapa. Estoy en el camión de las cajas verdes. Ruta Federal 57. Sofía había sacrificado su abrigo y el único medio electrónico que la vinculaba con su familia para crear una pista falsa. Sabía que si los mercenarios de Valkyrie o los delincuentes del mercado rastreaban el teléfono, llegarían a esa cámara frigorífica vacía, dándole a ella el tiempo necesario para cruzar la frontera del estado a bordo de un transporte pesado de larga distancia. Había aprendido que la supervivencia requería dejar atrás las posesiones más preciadas y éstas se convertían en una carga o en un faro para el enemigo. Tomé el teléfono y el abrigo entre mis brazos, saliendo de la cámara frigorífica justo cuando dos cargadores del mercado, vestidos con pesados overoles de lona y miradas sospechosas, bloqueaban la salida del pasillo. «Ese sector es privado, jefe», dijo el más alto, cruzándose de brazos mientras miraba el abrigo rojo que yo sostenía. «¿Se te perdió algo?». No respondí con palabras. El tiempo de la diplomacia se había terminado hacía 4 días. Empujé mi hombro contra el pecho del primer hombre con toda la fuerza del impulso que traía, haciéndolo trastabillar contra las cajas de madera, y corrí hacia la salida de la nave industrial bajo la llovizna que ya se estaba transformando en aguanieve. La Ruta Federal 57 era la columna vertebral logística del país, una autopista de 4 carriles que conectaba la zona industrial con los puertos del norte. Los camiones de las cajas verdes pertenecían a la Corporación Agrícola del Valle, cuyos vehículos de carga pesada salían del mercado cada 30 minutos cargados de vegetales. Si Sofía se había ocultado en el remolque de uno de esos titanes de 18 ruedas, se encontraba ahora mismo viajando a más de 100 kilómetros por hora dentro de una caja de carga oscura, desprotegida del frío extremo de la tormenta que acababa de desatarse en el exterior. Subí a mi auto, encendí los limpiaparabrisas al máximo y arranqué hacia la autopista. El asfalto comenzaba a cubrirse de una capa delgada y resbaladiza de hielo negro, la peor pesadilla para cualquier conductor. Mientras el coche devoraba los kilómetros de la carretera federal, subiendo por las peligrosas curvas de la zona montañosa conocida como las Fauces del Diablo, miré por el espejo retrovisor. A lo lejos, a través de la densa cortina de aguanieve, 2 juegos de faros de alta densidad de color amarillo comenzaron a aproximarse a una velocidad que desafiaba las condiciones del clima. Eran las camionetas blindadas de mis hermanos y mi cuñada Natalia. El GPS del teléfono de su madre se había activado al salir de la cámara frigorífica, y la familia, movida finalmente por el remordimiento o el pánico a las consecuencias legales de su negligencia, se había lanzado a la carretera. Pero no venían a ayudar. Su avance caótico en medio de la tormenta amenazaba con provocar un accidente masivo en la autopista justo en el sector donde yo intentaba dar alcance al tráiler de las cajas verdes. El hielo negro en el asfalto de la Ruta Federal 57 era una trampa invisible. Mi coche coleaba cada vez que intentaba mantener el ritmo de los camiones de 18 ruedas que descendían por la zona montañosa. La visibilidad se había reducido a menos de 10 metros por culpa del aguanieve. Delante de mí, a través de la densa niebla blanca, finalmente divisé las luces traseras de color rojo de un inmenso tráiler con el logotipo descolorido de la Agrícola del Valle. En el remolque, mal cerradas debido al apuro del cargamento, varias lunas de lona verde se agitaban con violencia por el viento de 100 kilómetros por hora. Sofía estaba allí dentro. Sola, sin abrigo, rodeada de toneladas de verduras heladas que absorbían el poco calor corporal que le quedaba tras 4 días de supervivencia urbana. Aceleré, poniéndome a la par del gigantesco neumático trasero del tráiler, intentando llamar la atención del chofer con ráfagas de luz. Pero el conductor, aislado en su cabina de alta fidelidad con música a todo volumen para no dormirse en la ruta,
ni siquiera miraba los espejos laterales. Fue en ese instante cuando el espejo retrovisor me mostró el desastre. La camioneta blindada de mi hermano mayor, impulsada por la histeria descontrolada de Natalia, apareció a toda velocidad por el carril de alta velocidad. Natalia, viendo el GPS en su tableta, creía que yo llevaba a la niña conmigo o que intentaba ocultarla. En su egoísmo, no entendía la dinámica de la carretera. Intentó rebasarme por la izquierda justo en la curva más cerrada de las fauces del diablo. El peso de su vehículo de lujo no sirvió de nada contra la física del hielo. La camioneta blindada comenzó a patinar, dando un giro de 360 grados en medio de la autopista federal. «¡Frena, imbécil!», grité al vacío de mi cabina, aunque nadie podía escucharme. El lateral de la camioneta de mi hermano impactó fuertemente contra la defensa trasera de mi auto. El golpe me desvió de la trayectoria, enviándome directo hacia las ruedas del remolque del tráiler. Con un esfuerzo supremo de reflejos, giré el volante en el sentido del derrape, logrando estabilizar el coche a escasos centímetros de ser aplastado por el eje trasero del camión de carga pesada. La camioneta de mis hermanos, por su parte, terminó estrellándose contra el muro de contención de concreto, con el motor despidiendo vapor y las bolsas de aire desplegadas. Estaban vivos, pero fuera de la jugada. Su egoísmo los había estrellado contra su propia imprudencia. El tráiler, ajeno al accidente que acababa de ocurrir a su espalda, continuó su marcha implacable hacia la bajada de la autopista. No me detuve a ayudarlos. Mi prioridad absoluta medía 1,20 m y se estaba congelando a 100 km/h. Aceleré a fondo, ignorando el humo que salía de mi propia suspensión dañada, y logré adelantar al tráiler por el carril derecho. Crucé mi auto en diagonal justo frente al imponente morro cromado del camión, obligando al chofer a activar los frenos de aire de emergencia. El sonido fue ensordecedor. Un siseo neumático apocalíptico mientras las 18 ruedas del monstruo de carga se amarraban, arrastrando mi coche de lado por más de 50 metros sobre el asfalto helado hasta que finalmente la mole de hierro se detuvo a 1 milímetro de mi puerta. Salté del auto antes de que el motor terminara de apagarse. El chofer del tráiler bajó de la cabina con una llave de tuercas enorme en la mano, cubierto de rabia, gritando insultos al viento. «¿Estás loco, amigo? Casi provocas que me voltee con 40 toneladas de carga», rugió, avanzando hacia mí. «Mi sobrina está en tu remolque», le grité en la cara, empujándolo a un lado mientras corría hacia la parte trasera de la lona verde. «Lleva ahí dentro desde el mercado de abastos. Se está congelando». La expresión del chofer cambió instantáneamente de la ira al desconcierto más absoluto. Dejó caer la llave de metal sobre la nieve. Corrimos juntos hacia los cierres hidráulicos de la parte trasera del tráiler. Al abrir las inmensas puertas de acero, el olor a lechuga y tierra mojada nos recibió junto con una corriente de aire gélido. Encendí la linterna de mi teléfono, barriendo el interior oscuro del remolque lleno de cajas verdes apiladas en columnas perfectas. Al fondo de la caja de carga, semioculta entre dos pallets de madera para protegerse del viento que entraba por las rendijas, se encontraba una pequeña figura humana hecha un ovillo, con las piernas pegadas al pecho y los ojos cerrados. Sofía. Sus labios estaban teñidos de un azul pálido y sus pestañas estaban cubiertas por una fina capa de escarcha. No se movía. Fin de la página 5/6. El silencio dentro del remolque del tráiler era más denso que la tormenta exterior. Me abalancé sobre las cajas de madera, destrozándome las manos contra los bordes ásperos hasta que logré llegar al fondo de la caja de carga. Tomé el cuerpo menudo de Sofía entre mis brazos. Estaba peligrosamente ligera, rígida y tan fría que sentí que sostenía una estatua de mármol. El chofer del camión se quitó rápidamente su pesada chamarra de lana y la extendió sobre las verduras heladas para ayudarnos. «Sácala de aquí, métela a mi cabina», gritó el camionero, cuya hostilidad inicial se había transformado en un instinto de protección desesperado. «Ahí tengo la calefacción al máximo». Cargué a mi sobrina, saliendo del tráiler bajo el aguanieve que golpeaba con furia. Al entrar a la cabina del tráiler, el aire caliente nos envolvió. La recosté en el asiento del copiloto, envolviéndola con el abrigo rojo húmedo que había rescatado de la cámara frigorífica y la chamarra del chofer. Comencé a frotar sus manos engarrotadas con las mías, intentando inyectarle un calor que mi propio cuerpo, temblando por la adrenalina, apenas lograba generar. «Sofía, por favor, mírame. Soy el tío Mateo», le supliqué, con la voz quebrada por las lágrimas que finalmente se derramaban sobre su rostro pálido. «Ya estás a salvo. El juego terminó». Pasaron 10 segundos que se sintieron como 10 eones en el vacío del espacio. Entonces, el milagro de la biología y la voluntad se abrió paso.
Sus pestañas cubiertas de escarcha parpadearon levemente. Sofía abrió los ojos. Sus pupilas, dilatadas por la penumbra del remolque, tardaron en enfocarse en mí. Sus labios azules se movieron con una lentitud mecánica, intentando articular una palabra que el frío le robaba de la garganta. Tío. Mateo, consiguió susurrar, su voz una débil línea de estática. El camión avanzó 42 kilómetros antes de detenerse. Lo calculé por las vibraciones del eje trasero. Aún al borde de la hipotermia severa, la mente lógico-matemática de mi sobrina no había dejado de operar. No había llorado, no se había rendido. Había pasado las últimas horas midiendo la distancia de su escape mediante la física del transporte pesado. Lo sé, pequeña. Fuiste más rápida que todos nosotros, le respondí, abrazándola con una fuerza contenida mientras el chofer me pasaba un termo con café caliente y azucarado. Eres el mejor estratega que este país ha visto. Media hora más tarde, las sirenas de la ambulancia y las patrullas de la Policía Federal rasgaron la niebla de las fauces del diablo. Los paramédicos subieron a la cabina del tráiler, evaluando los signos vitales de Sofía. Estaba en un estado de desnutrición y deshidratación moderada, con principio de congelamiento en los dedos de los pies, pero su corazón latía con un ritmo fuerte y constante. Iba a sobrevivir. Mientras los médicos la estabilizaban en la camilla para trasladarla al hospital regional, miré hacia la carretera. Mis hermanos y Natalia acababan de llegar a pie desde el lugar de su accidente, escoltados por un patrullero. Venían con las ropas rasgadas, cubiertos de nieve y con rostros donde el remordimiento finalmente había sustituido a la soberbia. Natalia intentó abalanzarse hacia la ambulancia, gritando el nombre de su hija entre sollozos histéricos. Pero el oficial de la Policía Federal le cortó el paso con el brazo firme. Señora, usted y su esposo están bajo arresto preventivo por omisión de cuidado, negligencia criminal y abandono de un menor de edad, sentenció el policía, sacando las esposas metálicas de su cinturón mientras mis hermanos miraban al suelo, desarmados por la mirada fría de los oficiales. Llevan 4 días sin reportar la ausencia de la niña. Tendrán mucho que explicar ante el juez de la Fiscalía Familiar. Natalia miró a Sofía a través del cristal de la ambulancia. La niña, ya con una máscara de oxígeno y una manta térmica de alta tecnología, no la miró con odio, ni con tristeza. La miró con la misma indiferencia analítica con la que observaba los engranajes rotos de un reloj que ya no vale la pena reparar. La dinámica familiar se había roto para siempre en esa medianoche del 24 de diciembre, y el veredicto del tiempo era inapelable. 3 meses después de aquella Navidad de la indiferencia, la custodia legal de Sofía me fue otorgada de forma definitiva por el Tribunal del Estado. Mis hermanos enfrentaban procesos legales que destruirían sus reputaciones y sus finanzas, un castigo justo para quienes rellenaban el vacío de sus almas con el egoísmo de las apariencias. Hoy es 24 de marzo. Estoy sentado en el escritorio de mi nuevo estudio fotográfico en la capital. Al fondo de la habitación, junto a la ventana donde el sol de la primavera finalmente ha derretido el rastro del invierno, Sofía está sentada frente a una inmensa mesa de trabajo. Ya no viste el abrigo rojo de la tragedia, lleva un overol de mezclilla y unas gafas de protección. Frente a ella se encuentra el viejo reloj de cuerda de la abuela Elena, completamente desarmado en más de 100 piezas diminutas. La observo limpiar cada engranaje con un pincel fino, con una concentración pacífica que me devuelve la fe en el futuro. Sofía levanta la vista, me mira y sonríe levemente antes de colocar la pieza principal en el centro del mecanismo. Sabe que las piezas rotas del pasado ya no importan, porque ella misma ha aprendido a construir el tic-tac de su propio mañana, un mecanismo perfecto donde la indiferencia del mundo jamás volverá a tener un lugar para detener su marcha.